Listo. Muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un placer para nosotros poder recibirlos hoy aquí en el Centro de Estudios Salvador. Comentarles, a quien todavía no nos conocen, que el Centro de Estudios Salvador se encuentra al servicio de la difusión de la cultura y de la formación y capacitación de la comunidad. En el día de hoy tenemos el placer de recibir al doctor Jorge Vilches, quien es doctor emérito de la Universidad de Laurentian, quien hoy nos va a compartir una muy interesante información sobre el cambio climático y la seguridad nacional en el Ártico canadiense. Así que para no perder más tiempo, ya que es bastante interesante el tema y tenemos mucha información, le vamos a dar la palabra ya al doctor. Adelante. ¿Me puede poner en chiste? Un momentito, por favor. Pero usted no va a ver las diapositivas. No importa. ¿No? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, déjeme para pasar aquí, ¿verdad? O aquí. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, perdón. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de Estudios Salvador, en Montevideo, Uruguay, y al doctor Fernando Lucero Schmidt, presidente de la Asociación Civil Universidad del Salvador, por su amable invitación para dictar esta conferencia. Y a todos ustedes que se tomaron el tiempo para venir a escucharme. Voy a hablar voy a dar una pequeña introducción, voy a hablar sobre la extensión territorial de Canadá y la soberanía nacional. Después voy a hablar un poquito de la historia de la conquista del Ártico canadiense. Después hablaré de los intereses internacionales en el Ártico canadiense y el deshielo de la criósfera y su impacto en el aumento del nivel del mar. Y un aspecto muy importante que es lo de los ecorefugiados, que es algo que ya está, ya es algo, ya es una realidad. Y cómo el cambio climático en el Ártico canadiense va a tener un impacto mundial debido también al permafrost. Bueno, yo no soy experto en el polo, en regiones polares, pero he trabajado y aquí no sé si alcancen a ver esta foto que me gusta mucho. Estoy atrás de mi parca viendo cómo están construyendo los inuits. Antiguamente se les llamaba esquimales a los pobladores de esta región, pero esquimal es peyorativo. Ellos se llaman inuits. Entonces están aquí construyendo un iglú. Bueno, Canadá es un país muy grande, son 10 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 40% del territorio se encuentra en zona subártica y polar. O sea, es la región subpolar y el polo es importantísimo para nosotros, 40%. Pero a nivel de población solamente hay muy poca población. Tenemos en esa zona tenemos tres territorios: el territorio de Yukon, territorio noroeste y Nunavut. Nunavut, con 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene solamente 38,000 habitantes, o sea, hay muy poca gente. Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios. Bueno, ¿cómo me interesé? Bueno, yo soy mexicano, estudié mi carrera en México y después me fui a hacer una maestría a la Universidad Laval en Quebec. Y ahí, en el primer año de la maestría, cuando estaba yo en un inter, eh, eh, me quedaban 4 meses que estaba libre y un profesor de biología me dijo: oye, ¿no quieres trabajar para mí? Y dije, bueno, acepto. Entonces la idea era subir en en un rompehielos e ir hasta la isla de Baffin a estudiar las polinias. ¿Pero qué son las polinias? Las polinias es un espacio abierto que se forma en el océano Ártico.
En aquella época, le estoy hablando de 1985. Perdón, porque hay un eco. ¿Qué está pasando? Soy yo. Voy a apagar el. Entonces era interesante porque teníamos que estudiar queremos estudiar estas polinias. Entonces son orificios. En aquella época el océano Ártico estaba completamente congelado y estamos hablando de 2 metros de hielo. Entonces por eso teníamos que ir en un rompehielos y estudiar estas polinias. Las polinias es algo muy interesante y es fascinante por cómo la naturaleza es tan sabia. Estos orificios se forman y por ahí pueden salir a respirar las morsas, la beluga, el narval. ¿Cómo se forma una polinia? Bueno, es un proceso termodinámico, eh, también por la acción de los vientos catábicos, que son los vientos muy fuertes que están a gran altura y descienden y crean movimiento en la masa polar. También se puede producir por corrientes oceánicas, por circulación termoalina y también por diferencia entre agua dulce y agua salada, creando una especie de salmuera. Entonces, en aquella época era algo muy interesante. Actualmente, debido al cambio climático, ya esto ya está desapareciendo, ya el agua, perdón, el hielo, la capa de hielo, pues ya se está derritiendo y ya esto es preocupante. Aquí hay una foto de un narval que tuve la fortuna de verlo. Es una especie de delfín que es como un unicornio, pero en realidad es un diente, no es un cuerno. Los inuits lo consideran sagrado y dicen que cuando uno ve uno de estos animalitos tiene uno mucha suerte o le va a dar suerte. Este es el barco con el que fui hasta el Ártico. Salud. Y lo que yo no sabía es que durante 3 meses estuvimos en el barco, yo estuve de flojito, no hacía nada y siempre pidiéndole al profesor qué es lo que voy a hacer. Y me dice, tú espérate, no hay problema. Llegamos a la isla de Baffin, que está más o menos como a 700 kilómetros del Polo Norte, y me dice, ahora sí, vas a bajar. Ya me bajaron y había polinias y mi actividad era ir a muestrear el agua, sacar muestras de agua. Y a mi lado venían 2 marineros, los dos fuertemente armados, y dije, bueno, ¿por qué están armados? Yo seguí trabajando, pero en un momento dado uno de ellos dispara una bala de caucho hacia el horizonte. Dije, ¿pero qué está pasando? Y me dice, vámonos rápido que nos suban porque hay un oso. Yo no vi nada, yo ahí no vi nada. Y ya me subieron. Como somos científicos no podemos matar animales, pero sí el primer rifle era con bala de salva para tratar de asustar al oso. El segundo rifle estaba cargado con balas de veras. Entonces ya subimos y el oso anduvo merodeando 2 días ahí oliendo la carne, este mexicanito que está por aquí. Ya me di cuenta la importancia, o sea, el lugar es peligroso, o sea, es un lugar muy aislado y bueno, ya esa fue una aventura muy interesante, ¿no? Ya se está viendo casos muy drásticos con el cambio climático, de fotografías como la que están viendo de los osos polares. Yo cuando vi el oso era de esta forma. Precioso el oso, muy gordito. Estamos en 1987. Vean ahora cómo está. Porque se está derritiendo el hielo. Y al derretirse, pues ya los animales tienen que estar nadando, pero no es un animal acuático. Eh, la, la Asociación sobre Impactos del Cambio Climático Marino del Reino Unido dice que seguirá disminuyendo la temperatura, seguirá aumentando el calentamiento global y esto es un grave problema, ¿no?
el hecho de que se reduzca la temperatura de 1.5 grados es bastante peligroso. Canadá está acostumbrado a los glaciares, o sea, nosotros teníamos durante la época glaciar, todo Canadá estuvo cubierto por las capas de hielo desde hace 2 millones de años hasta 12,000 años. Y después tranquilamente se empezó a derretir. Y es por eso que los primeros pobladores que llegaron desde Asia pudieron pasar por donde se iba quitando el hielo. Entonces, por eso es Alaska, el norte de Yukon, y tranquilamente ya llegan a lo que es parte de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y territorios del noroeste. Y por ahí entraron los primeros pobladores. Hasta donde sabemos, es por ahí donde es como se pobló el continente americano, por lo menos el norteamericano. Hay otras teorías, pero hasta ahorita es lo que se ha probado y se han encontrado vestigios. Entonces, este deshielo se hizo de una forma natural, entonces ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cambios climáticos, ¿no? El reporte del Reino Unido nos muestra que durante el periodo de observación con satélites de 1979 al 2022, la extensión del hielo marino se ha reducido en promedio de unos 79,000 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos en septiembre. Y la parte que más se ha perdido su capa polar es la zona al norte de Rusia. Nosotros todavía tenemos capa polar, pero sí ya se ve la diferencia. Si se dan cuenta, no sé si vean mi flecha, aquí hay hielo, acá abajo ya no hay hielo en septiembre. Y yo cuando vine, estábamos aquí al norte de la isla de Baffin, pasábamos por aquí y estaba todo lleno de hielo. Entonces, es algo realmente que estamos conociendo, ¿no? Ahora, ¿qué es el océano glaciar ártico? Es una parte del océano más pequeña y más septentrional del planeta. Abarca más o menos como 14,000 kilómetros cuadrados y tiene una profundidad entre 2,000 y 4,000 metros, por una media de 1,205. Ahora, aquí no tenemos problema, hay un problema. Cuando se está derritiendo este hielo, no va a haber aumento del nivel del mar, porque ese hielo ya está contabilizado, ya está en el mar, ya está, la única cosa es que está cambiando de estado, pasando de ser sólido a líquido. El problema va a ser los glaciares. Los glaciares es ese hielo que queda en el continente. Ustedes tienen aquí glaciares como Perito Moreno, por ejemplo. Ahí cuando se derrite Perito Moreno y otros glaciares, ahí vamos a tener problema porque va a haber aumento del nivel del mar. Pero lo veremos más tarde. La soberanía de Canadá, como les digo, tenemos 40% de nuestro territorio se encuentra en esta zona, entonces para nosotros es muy importante. Ahora, se ha despertado un gran interés en los recursos de esta región. Tenemos diamantes, tenemos oro, petróleo, gas. Claro, es muy difícil la explotación. Hay una compañía que estuvo trabajando en la isla de Cornwallis que estaba extrayendo zinc, pero las condiciones eran bien difíciles, pero había tanto zinc que comercialmente era viable. A partir del año pasado ya se cerró, ya no hay más zinc, pero estuvo en operación más o menos unos 20 años. Hay varias organizaciones, varios grupos, varios protocolos que han estado advirtiendo que el planeta está calentándose de 1.5 grados. Y esto es problemático.
se podría, yo soy una persona positiva, yo creo que sí se puede detener esto si hacemos los cambios necesarios. Ahora, extensión territorial. El país es muy grande, con 10 millones de kilómetros cuadrados. Es un país muy difícil a defender, sobre todo en el norte, que se cuenta con muy poca gente, ¿no? La población de Canadá actualmente son 41 millones, ustedes aquí en Argentina son más o menos 46, o sea, pero les digo, los habitantes que viven en Yukon son 31,000 habitantes, en los territorios de noroeste son más o menos como 35, y en Nunavut son 37,000, o sea, muy poca gente. Además, Canadá cuenta con una costa en los 3 océanos y es la costa más larga del mundo, con una superficie de 243,000 kilómetros. Ahora, en los años 70, Canadá fue el primer país que eh, propuso la extensión territorial de su zona económica. Esto fue aceptado a nivel internacional e incluso aquí en Argentina ustedes también en ese tiempo su extensión territorial de la zona exclusiva aumentó. Entonces, gracias a Canadá. En el Ártico tenemos el archipiélago con muchísimas islas. Tenemos 36,000 islas, de las cuales hay 3 importantes: la isla de Ellesmere, la isla Victoria, la isla de Baffin. Les comentaba que yo pude llegar hasta la isla de Baffin, que se encuentra a 700 kilómetros del Polo Norte. Tenemos otras islas, las islas de la Reina Isabel, que son el grupo de islas más septentrional, o sea, más al norte del archipiélago ártico canadiense. Hay más o menos como unas 34 islas mayores y 2,092 islas menores. La isla de Baffin es la isla más grande de Canadá y la segunda del continente americano y la quinta del mundo, con una superficie de 507,451 kilómetros. Y es en esta isla de Baffin donde se encuentra Iqaluit, que es la capital del territorio de Nunavut, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de 38,000 habitantes. La isla de Ellesmere es la mayor del archipiélago y ocupa el 10º lugar en el mundo. Hay otras islas importantes, o sea, que para que vean que hay presencia canadiense. Este territorio es tan grande como Europa, imagínense. En 1950, los Estados Unidos tenían miedo pues, de los conflictos con la Unión Soviética. Y entonces le van a pedir a Canadá que trabajen conjuntamente en lo que se llama el NORAD, el North American Aerospace Defense Command, el mando norteamericano de defensa aeroespacial. ¿Y qué es eso? ¿Qué es, de qué se trata? Bueno, es una serie de radares que se pusieron en el extremo ártico. Son más o menos 58 estaciones de radar a lo largo del paralelo 69. Entonces se van a crear 3 líneas de defensa: en el paralelo 69, en el 55 y en el 50. De esta forma, cualquier avión o barco que esté entrando por el Ártico se puede detectar. Estos radares son increíblemente importantes y muy precisos. Los soviéticos entraban a territorio canadiense con los aviones Tupolev y inmediatamente se detectaban y salieron los aviones canadienses, pero el canadiense es muy, si un avión canadiense hubiera entrado en la Unión Soviética, lo hubieran derribado, pero los Tupolev entraban en el cielo canadiense, salían los aviones canadienses y decían: oiga, piloto soviético, ¿está usted ya en tierras canadienses? Por favor, sálgase.
y seguían y seguían, el Tupolev intentaban más, a ver hasta dónde. Así que decían, mire, si no se da la vuelta, lo vamos a derribar, por favor. Y ahí en ese momento ya se derribaban. Entonces ha habido muchísimos vuelos así que han entrado. Claro, los americanos se enojan mucho y dicen, dispárales, ¿no? Pero el canadiense es diferente. Entonces, tenemos los interceptores F-18 que salen inmediatamente cuando hay el Tupolev. Ya ha habido incursión de Tupolev ya estando como Rusia. Los rusos ya se han metido. Y lo mismo en los canadienses, por favor, váyanse porque los derribamos. Existe una base militar, no sé si alcancen a ver aquí en el mapa, este es Ontario, y aquí está una ciudad que se llama Sudbury. Es ahí donde yo vivo, en Sudbury. Y a 120 kilómetros de Sudbury hacia el sureste se encuentra la ciudad de North Bay. Y ahí en la ciudad de North Bay hay una base militar activa que es parte del NORAD. O sea, hay dos centros importantes, una que se encuentra en North Bay, en Canadá, y la otra en Colorado Springs, en Estados Unidos. Y es el único lugar en Canadá en el cual hay soldados americanos armados y en Colorado Springs soldados canadienses armados. No sé qué es lo que esté pasando con Mr. Trump, con el señor Trump, porque se le olvida que somos aliados completamente, pero no sé, no voy a entrar en esa discusión. Pero tuve la oportunidad de visitar esta base y es como si está en una montaña y tiene uno que bajar 400 metros en unos autobuses y cuando está uno abajo hay puertas como en las películas viejas de James Bond. O sea, es impresionante. Claro, ya la tecnología eh, ha ido avanzando. Entonces, están las líneas de defensa importantísimas y se pidió a las personas que vivían ahí, los inuits, que si podían ayudar al esfuerzo de protección de Canadá. Entonces, el gobierno decidió eh, forzar a estos pobladores, a estos inuits, que hasta 1940, hasta 1950, todos ellos eran nómadas y vivían en iglús. La verdad, sí vivían en iglús. Y ya en 1950 se establecieron 200 asentamientos humanos, o sea, como pueblitos, y se forzó a los inuits a quedarse a vivir en esos poblados. Esto ha creado problemas porque los inuits eran nómadas, acostumbrados a sobrevivir en estas zonas árticas, y ahora están forzados a estar en pequeñas ciudades, cambiar su forma de vida completamente. Pero bueno, ¿qué quieren? Ni modo, esa fue una decisión que se tomó en los años 50. Entonces, ahora ya todo en este mapa se ve dónde están sedentarizados y cómo se han dividido en territorios con nombres que no voy a pronunciar porque están en inuit y es una lengua muy difícil. Y tiene sus poblados. Siguen viviendo en iglús cuando salen de cacería. De hecho, no sé si vean aquí esta foto donde está el barco, el rompehielos, y nosotros bajamos y queríamos que nos enseñaran cómo se construía un iglú. Ese iglú lo tienen que construir muy rápido porque las temperaturas pueden ser de menos 45 grados o más. Entonces, tienen que construirlo. Entonces, más o menos se llevan 2 horas para construir el iglú. Ya estando el iglú hecho, la temperatura en el interior del iglú es más o menos como menos 5 grados y afuera menos 40. O sea, la diferencia térmica es muy, muy, muy grande. De hecho, yo me quedé en un iglú y yo veía la diferencia. O sea, menos 5 grados es frío, pero comparado con las temperaturas afuera, yo sentía calor hasta estaba, me quité la parca y estaba vestido muy ligero. Entonces aquí están algunos de los poblados que se crearon. Ahora, las Fuerzas Armadas canadienses se componen aproximadamente de 68,000 miembros, o sea, tenemos un pequeño ejército y un gran territorio a cubrir. Entonces,
tenemos las fuerzas regulares y también el gobierno canadiense ha incitado a los inuits, a los habitantes de esta zona, se les llama rangers y son más o menos 5,000 que viven en las 200 comunidades. Entonces, ellos van a ser los primeros que van a confrontarse si hay algún ataque por parte de los rusos. Ellos serían los primeros que estarían ahí dispuestos a defender el territorio canadiense. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de historia de esta zona. Sabemos que los primeros ocupantes europeos fueron los vikingos, aunque ellos nada más estuvieron más o menos como 100 años. Entonces, por eso se le da se dice que es Cristóbal Colón el primero que realmente, el primer europeo que se quedó realmente para, bueno, los españoles, ¿no? Que empezaron la colonia. Los vikingos estuvieron muy poquito. Esto se descubrió en 1960, un arqueólogo, Hengel Ingstad, y su esposa anduvieron buscando vestigios y en la isla de Terranova, en la parte más extrema que se llama en el punto de las Medusas, ahí encontraron vestigios vikingos. Más tarde, todo este territorio debido al Tratado de Tordesillas, si se acuerdan que es una línea que dividía todas las nuevas tierras descubiertas de un lado para el Imperio Español y del otro lado para el Imperio Portugués, prohibiendo a todos los reinos católicos de poder venir a instalarse en estas tierras. Entonces, técnicamente, todo Canadá y todo el norte perteneció a la corona española, pero, o sea, en teoría, pero los españoles estaban más interesados en sacar los recursos en una parte más clemente, ¿no? Acá en el norte era muy complicado. Hubo algunos exploradores, por ejemplo, John Caboto, que a nombre del rey de Inglaterra vino, y si ustedes en Canadá dice, en la parte inglesa se dice que Jan Caboto en 1497 es el fundador de Canadá, pero pues, no pudo fundar porque estaba el Tratado de Tordesillas. Ese tratado es importante, incluso ustedes aquí en Argentina tuvieron, sí, en Argentina aquí hubo, hubo unas disputas de unas islas con Chile y el Papa tuvo que intervenir usando el Tratado de Tordesillas de 1494. Bueno, más tarde venían los portugueses, a ellos les interesaba más que nada la pesca, atrapar el bacalao, pero también ya empezaban a ver si había un paso del norte que llevara hacia Asia. Los primeros europeos que se establecieron realmente en Canadá fueron los franceses con Jacques Cartier, cuando vino y siguiendo el río San Lorenzo, llega hasta un pueblo que se llama Stadacone, un pueblo indígena que después le cambiaron el nombre a Quebec. Y más tarde, pero Samuel de Champlain, que empezó a preguntarle a sus lugartenientes, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está el oro? La plata. Y le decían sus asistentes, acá no hay nada, mi general. Y entonces, acá nada, acá nada. Y así nace el nombre de Canadá. Es un chistecito, no se crean, pero realmente no había gran cosa. O sea, hay muchos minerales, muchos recursos, pero era muy difícil, no era tan fácil como le hicieron los españoles acá que venían y agarraban ya la plata, el oro. Acá había eso está bajo tierra. Había mucho bosque, pero en Europa había bosque, o sea, no necesitaban. Entonces, ¿cómo iniciar una colonia? ¿Cómo vamos a financiar una colonia? Hubo que esperar 74 años hasta que Samuel de Champlain va a venir a instalar una colonia en 1608. Y así va a empezar la colonia de la Nueva Francia. Pero ¿cómo vamos a financiarlo? Había animalitos, las pieles de los animales.
Y es tan importante que se creó una industria importantísima. Y estos animalitos ayudaron a fundar la Nueva Francia, que estuvo de 1608 hasta 1763. Y más tarde los británicos continuaron. De hecho, se fundó una compañía en 1690 que se llamaba la Compañía de la Baía de Hudson, que es la compañía más antigua de Canadá. Actualmente sigue en operación. Desgraciadamente, la semana pasada me informaron que se puso en quiebra esta compañía, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, los pieles de los animales salvajes permitieron la creación de Canadá, bueno, primero de la Nueva Francia y después de Canadá. Los británicos hicieron varios intentos de navegar en tierras del Ártico, porque intuían que por ahí se podía ir hacia Asia, perdón por la redundancia. Y hubo capitanes como Martin Frobisher, John Davis, desde 1600 que trataron de hacer este recorrido. William Baffin, Henry Hudson. De hecho, la compañía que les hablaba, la compañía más antigua en Canadá, es la compañía de la bahía de Hudson. Hudson por el nombre de Enrique Hudson, que fue un navegante y explorador inglés, que realizó 4 importantes viajes de exploración en el Ártico en 1610. O sea, veía que ya esta zona ya era importante. Más tarde, ya con la presencia francesa, hubo una competencia entre los franceses y los ingleses que querían explotar esta región, sacar el norte de Ontario. Se crearon incluso el Fort York, el Fort Bourbon, el Fort Sainte-Anne, el Fort Moosonee, en la bahía James y en la bahía Hudson. Y en 1690 hubo incluso barcos que salían de aquí y se iban hasta Europa. Antes, o sea, el otro lugar era Montreal, nada más, eran los 2 únicos puertos, Montreal y el fuerte Bourbon y el fuerte Santana. De hecho, yo trabajo en comunidades aisladas en la parte subártica, aunque ya estamos en el océano Ártico, pero la zona aquí estamos en subártico, en lo que se llama Fort Moosonee. Ahí más tarde les hablaré del trabajo que yo hago ahí, en esa zona. Entonces tenemos territorio francés de 1534 hasta 1763, después territorio británico de 1713 hasta 1867 y la compañía de la baía de Hudson de 1690 hasta 1867 y después continúa como una empresa privada con un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, que es la empresa más antigua de Canadá. Ellos crearon fuertes que no eran fuertes de guerra, sino eran como lugares a donde los indígenas iban a dejar las pieles y conseguir intercambiar, hacer intercambio. Entonces, esta zona fue muy importante, el Ártico, la bahía de Hudson, y aquí ya se hacían viajes intercontinentales, llevándose las pieles de los animales. Más tarde, ya en 1818, se llevaron varias expediciones, pero también empezaron los intereses del Reino Unido, de Suecia y Noruega. Y ellos hicieron 20 expediciones. Los británicos hicieron 32 expediciones en estas tierras. Ahora, son condiciones bien difíciles, o sea, son zonas extremas. Entonces, el Reino Unido de Suecia y Noruega se interesó también en estas regiones. Bueno, Canadá se va a formar en 1867 y se va a crear Canadá, el dominio de Canadá. Y los británicos van a ceder todo ese territorio para Canadá. Claro, Canadá se queda como
el jefe de Estado de Canadá es el rey de Inglaterra. O sea, en 1867 fue la reina Victoria que dijo, ok, van a ser un nuevo país, pero yo voy a ser la reina, la jefe de Estado. Pero como yo no puedo estar en Inglaterra y en Canadá, voy a nombrar un gobernador general. Y ya ustedes ya nombrarán a un primer ministro. Es por eso que en Canadá tenemos el jefe de Estado, es el rey de Inglaterra, pero su representante, el gobernador general, que tiene todo el poder, y después tenemos ya a nuestro primer ministro. Les comentaba, hay 34,000 islas en este archipiélago ártico. Después ya se va a separar el reino de Suecia y Noruega y se va a quedar el reino de Noruega, van a seguir haciendo exploraciones y van a llegar a lo que es la isla de Heiberg, Ringier y Arnold Ringier. Y se dicen, aquí no hay gente, aquí no hay nadie, pues nos la vamos a quedar. Entonces tuvimos un conflicto de 1903 a 1925 en el cual Canadá decía, oigan, noruegos, este territorio es nuestro, nos lo cedieron los británicos y los noruegos decían, aquí no hay nadie, yo me quedo. Entonces tuvo que haber una resolución de conflicto y hasta 1925 el gobierno de Canadá tuvo que pagar la expedición de Noruega, además todos los cargos que pues de 1903 a 1925 de abogados de la parte de los noruegos. Se le compró este territorio a Noruega y ya nos quitamos de problemas con ellos. Tenemos es un territorio enorme, enorme. Tenemos el estrecho de Hudson, tenemos el estrecho de Lancaster y el estrecho de Beaufort, el mar de Beaufort. En Lancaster vamos a ver que por ahí van a pasar los barcos y es aquí que debido al cambio climático, este lugar se está haciendo muy interesante para la navegación marítima, que hablaré más tarde. Todas estas, las islas de los archipiélagos, Canadá dijo, ¿cómo? No tengo personas, pero ¿cómo voy a hacer para que todo el mundo reconozca que es canadiense? Ah, pues voy a nombrarlas, voy a darle nombre a cada una de estas islas. Entonces, hay islas del archipiélago ártico que tienen un nombre de monarcas, otro de primer ministros canadienses, otro de gobernadores generales, otro de administradores canadienses, de navegantes, de exploradores. Y así ya todo el mundo sabe que esto es Canadá. En 1970, el primer ministro Jacques Chrétien, cuando era ministro él de Recursos Naturales, decidió, sabía la importancia de este territorio y que todo el mundo supiera que era canadiense. Entonces, ¿cuál es una forma? Es muy difícil establecer comunidades, ya hay 200 comunidades, pero es difícil llevar a la gente ahí, o sea, debido a las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió al primer ministro, que después ya fue primer ministro del país de 1993 hasta 2003? Bueno, a él se le ocurrió crear los parques nacionales en estas zonas. Entonces tenemos en Nunavut, hay 4 parques naturales, en varias islas tenemos parques, en la isla Victoria, y así ya aparece en los listados de parques nacionales a nivel mundial que estos son parques canadienses. Entonces, para que las personas que digan que esto no es Canadá, que no hay nadie, bueno, hay un parque nacional. ¿Cuántas personas están en el parque? Bueno, a lo mejor hay un guardia nada más para una extensión inmensa, ¿no? El primer parque nacional que se creó fue en Estados Unidos en 1885 y fue el parque Yellowstone. Y nosotros creamos en Canadá en 1886 el segundo parque nacional que es Banff. Entonces tenemos una tradición de la creación de parques, o sea, esto es el segundo a nivel mundial, ¿sí? Entonces cuando Jean Chrétien se le ocurrió, vamos a crear parques nacionales, él era el ministro en esa época de recursos naturales. Esta zona está
hay intereses, están los norteamericanos, están los daneses, los noruegos, los rusos, los canadienses y también ahora ya tenemos presencia de los chinos. Hay varias organizaciones internacionales como el Consejo Ártico, en el cual representa a varios, varios países, Noruega, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. Tenemos el Consejo Circumpolar Inuit, o sea, hay inuits de Alaska, inuits de Canadá, inuits de Groenlandia, inuits que viven en territorio en Siberia, también en Finlandia, en el norte de Suecia y Noruega. El cambio climático ya es una realidad y aquí estoy con el doctor Herb Navigón, a quien le pidió el Consejo del Ártico que fuera a Groenlandia a tener una reunión muy importante para ver qué se puede hacer, porque los cambios están muy fuertes, o sea, ya es una realidad. 1920, 1950, 1980, disculpen por esta foto, pero quiero nada más para mostrarles que sí, el cambio climático está ya presente. Incluso hay una foto de un oso completamente, pues esta especie va a desaparecer, desafortunadamente. Vean cómo en 1979, cómo estaba la capa de hielo, y ahora en 2019, vean cómo se redujo y sigue reduciéndose. La Organización Hidrográfica Internacional es una organización que coordina los servicios hidrográficos a nivel internacional. Aquí hay esta organización está ayudando a Canadá porque los rusos están tratando de considerar que hay una dorsal que viene desde territorio ruso, atraviesa el Polo Norte y llega muy cerquita del territorio canadiense. Y de hecho, el 2 de agosto del 2007, dos minisubmarinos, el Mir-1 y Mir-2, tomaron muestras de sedimento marino y plantaron una bandera de titanio. Claro, el gobierno canadiense se enojó mucho y dijo que esto no era correcto porque la soberanía rusa, o sea, se están extendiendo en la parte canadiense. Aquí están los submarinos. Ok, ahora, ¿qué es lo que está pasando con el cambio climático y el deshielo? Bueno, va a haber varias cosas. Se va a abrir el transporte marítimo. Los glaciares continentales van a permitir el aumento del nivel del mar y esto va a crear los ecorefugiados. Y otra cosa también del cambio climático es la liberación de permafrost, dijéramos, el permafrost se está derritiendo y esto va a causar la liberación de metano. Aquí está la ruta que se llama el Paso del Norte. Esto ya en 1845 ya hubo varias expediciones británicas, por ejemplo, la expedición de Franklin. Él vino varias veces, pero en una de esas se perdió su barco. Y hace 5 años encontraron los vestigios de su barco, de su expedición. Hay varias formas de atravesar este paso, dependiendo de las condiciones, ¿no? Climáticas. El primer barco que atravesó de este a oeste, que atravesó el Paso del Norte, fue la goleta Saint-Roch de la Gendarmería Real de Canadá. Esto fue en 1940 y en 1942, o sea, se llevó 2 años. Y ahora pues ya están los rompehielos que pueden atravesar sin ningún problema esta zona.
Tenemos dos rutas en el Ártico. La ruta del este, que ya es está muy elaborada por los rusos, porque los rusos tienen varias ciudades en el Océano Ártico, o sea, en las costas del Océano Ártico, y ya se hace un servicio regular. La ruta del oeste no está desarrollada todavía. Aquí ven la ruta del este, donde se detienen todos los ciudades como Pevek, Selavnik, Nordik, Katanga, Dixon, la península de Yamal, todos, y Murmansk. En Murmansk hay una base militar, una base naval muy importante para los rusos. La Organización Mundial Marítima Internacional es una organización especializada de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y la prevención de contaminación del mar por los buques. O sea, ya empieza a haber más buques y hay contaminación y esta zona es muy frágil para los animalitos, ¿no?, que viven ahí. La ruta del oeste, les decía, esta apenas se está desarrollando y es aquí donde ya empieza a ver los intereses, ¿no? Bueno, Estados Unidos no reconoce que es territorio canadiense. Y como ellos no lo reconocen, los rusos tampoco y los chinos tampoco. Entonces es un gran problema para Canadá. Y a nivel internacional estamos peleando para decir, no, esto nos pertenece y tradicionalmente ya podemos mostrarles que esto era Canadá y sigue siendo Canadá. En, en 1958 hubo un submarino que atravesó, que llegó al Polo Norte y pasó también por Canadá, bueno, abajo del hielo. Canadá pidió a los americanos que se identificaran cuando volvieran a hacer otro paso de esa forma. Más tarde, en 1962, un submarino soviético hizo lo mismo. Canadá tiene un sistema de aviones y satélites monitoreando submarinos y barcos para proteger el territorio canadiense. En 1969 y 70, un petrolero, el petrolero Manhattan, sin pedir permiso, atravesó estas aguas y Canadá, claro, se enojó mucho y estableció reglas medioambientales muy estrictas para decir que se está contaminando y estos superpetroleros contaminan. Entonces se hizo presión. En 1985, el Polar Sea, un rompehielos muy grande de Estados Unidos, desencadenó un evento diplomático al navegar por el Paso del Norte desde Groenlandia hasta Alaska sin autorización del gobierno de Canadá. La posición de Estados Unidos era que el paso era un estrecho internacional abierto a la navegación y solo se buscaba notificar a Canadá en lugar de pedir permiso. Seguimos con eso, ¿no? Aquí está este barco que atravesó. Más tarde, en 1987, el ex primer ministro Brian Mulroney y el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmaron acuerdos de cooperación y dijeron, mira, somos aliados, este territorio es nuestro. Y ya se firmaron acuerdos. Bueno, más tarde, el primer ministro Stephen Harper ha sido el primer ministro que más ha ido al polo, al archipiélago ártico para reafirmar la presencia canadiense. De hecho, se quería hacer una base en esta zona, ¿no? El problema es que siguen pasando barcos y submarinos. Entonces, el primer ministro decidió lanzar la operación Lancaster con fragatas de la clase Halifax, que son barcos, no son rompehielos, pero son barcos que pueden operar en aguas árticas y tienen potencial para disparar misiles y aparte de los rompehielos, porque los rompehielos no tienen capacidad militar.
tenemos más o menos 19 rompehielos en todo Canadá. Ahora, Canadá a partir de 2009 exige a todos los navíos de identificarse basando en la ley de la Marina Mercante. Hace 2 años, un navegante que estaba navegando en un velero, él era de Nueva Zelanda, entró por este territorio y inmediatamente el gobierno canadiense dijo, oye, no nos has pedido permiso. Y, seguía y continuaba este chico, pero finalmente fue detenido por un rompehielos de la Guardia Costera canadiense. Desde 1996 existe la Ley de los Océanos. Canadá ha sido considerado una referencia internacional en el proceso de construcción de un nuevo paradigma oceánico basado en la visión integral y omnicomprensiva del mar. O sea, tratar en esta zona no se puede pescar, está prohibido. La única pesca que se hace es los inuits que pueden hacerlo para poder sobrevivir. Aquí vemos una foto de un narval. Normalmente no se mata a los narvales, pero en caso de necesidad de comer, bueno, el narval va a ser utilizado y se utiliza todo el animal. No hay desperdicio. Aquí una foto de tres de los rompehielos. Los rompehielos que tenemos, los 19 rompehielos, son rompehielos muy pequeños. Estados Unidos tiene rompehielos muy grandes y los que tienen más rompehielos son los rusos, que llegan a tener hasta 70 rompehielos. Estados Unidos tiene como 30 rompehielos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha otorgado contratos millonarios. Eso hace un mes tenemos un nuevo primer ministro. De hecho, es temporal. Hay elecciones el día 28 de este mes para ver si él se queda como primer ministro o hay otro primer ministro. Pero en su mandato de 10 días, lo primero que hizo, para que vean la importancia, lo primero que hizo fue decidir la construcción naval de barcos y fragatas, precisamente para la protección del Ártico. Bueno, otra cosa es con los cambios climáticos, es que los científicos denominan la criósfera. Cuando hay cambio en la criósfera, va a haber problemas. O sea, uno de los problemas es el aumento del nivel del mar, de los glaciares. Entonces, aquí va a haber problemas. En Canadá existen más o menos como unos 20,000 glaciares continentales, y eso, si se derriten, va a haber aumento del nivel mundial del agua. Ustedes aquí tienen más o menos como unos 20 glaciares más o menos. La Columbia Británica y Alberta tienen alrededor de 17,600 glaciares. También en Yukon hay una zona muy grande en las montañas Antillas, pegadito a la frontera con Estados Unidos. Aquí ustedes, en Argentina hay la presencia de glaciares por lo menos que van a influenciar a 12 provincias y 39 cuencas hídricas. El Inventario Nacional de Glaciares de Argentina dice que hay 16,000 cuerpos de hielo permanente con una superficie de 8,484 kilómetros. De hecho, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Glaciares desde el 2010. Y ustedes tienen un atlas muy bonito desde el 2019 sobre los glaciares. Aquí hay una foto del glaciar Perito Moreno. En México cuenta con algunos glaciares y se está viendo ya la reducción de la capa de hielo en esta parte. Esto va a hacer que va a haber inundaciones en el nivel del mar. Aquí hay una foto del glaciar Athabasca en Alberta, cómo estaba en 1913 y ahorita cómo está en 2011. O sea, es una realidad lo que está pasando.
Ahora, al haber este tipo de aumento del nivel del agua, muchos países van a tener problemas y va a crearse lo que se llama los refugiados, eco-refugiados. De hecho, hay países como Tuvalu, Nauru, Kiribati, que ya, Vanuatu y Tonga, que ya firmaron acuerdos con Canadá. En cuanto esos países desaparezcan, pueden llegar directamente a Canadá estos eco-refugiados. Ya rápidamente, bueno, esto de las carreteras de invierno ya no lo voy a hablar. El permafrost. El permafrost es una capa de hielo que se queda en permanencia, y podemos ver aquí en esta foto está el hielo y arriba hay suelo. Entonces, es por eso que en regiones polares no se puede construir donde haya permafrost, porque el cambio, aquí el asfalto va a crear un cambio de temperatura y se va a derretir el hielo, el permafrost, y la carretera pues va a estar en condiciones muy malas, ¿no? No se puede, las casas están en pilotier, o sea, no se puede poner directamente en el suelo. ¿Cómo dijamos? Las banquetas, bueno, son de madera para prever, porque si se derrite, bueno, esto se hace agua, ¿no? Entonces, es esta forma como se construye en estas regiones. Los rusos ya tienen bastante tecnología y hacen unos pilones muy profundos. Pero aparte de esto, es la liberación de metano. Y esto sí puede causar problemas muy fuertes. Aquí está una foto y con esto termino. Cuando estoy allá en el norte estamos súper bien vestidos y pues quiero agradecerles por esta charla. Hay mucho que hablar, pero pues me dieron una hora y con eso creo que les di nada más un ligero, una ligera vista de lo que es esta zona tan frágil, pero muy bonita e impresionante. Entonces voy aquí a detener mi PowerPoint y si quieren, pues invitaría yo al doctor Enrique, ya me desconecté. Share, stop sharing. Ok. Para ver que hable el doctor Enrique. ¿Me quito? A ver si hay preguntas. Buenos días. Agradecerle la presencia y la más que interesante presentación de Jorge Vilches, y agradecer la presencia de ustedes, ¿no? Yo soy el doctor Enrique de la Ciudad Ibáñez, pertenezco a la Universidad de El Salvador y hemos desarrollado en las últimas 2 décadas de esta universidad, con el apoyo del doctor Fernando Lucero Smith, los estudios y la profundización de los estudios circumpolares, es decir, todo lo que hace al Ártico y a la Antártida y la subantártida, ¿cierto? Patagonia, islas del Atlántico Sur, etc. Y también Nueva Zelanda y Australia. Es decir, la USAL, son breves minutos que voy a hablar. La USAL ha creado y yo he dirigido un programa de estudios circumpolares desde hace cerca de 20 años. Y lanzamos una revista internacional con referato, que es la única revista en el mundo que trata, desde el punto de vista sociocultural, tanto la circumpolaridad norte, el Ártico, y la circumpolaridad sur. En general, en el norte, cuando se habla de circumpolaridad, se circunscribe el mundo científico e intelectual solamente al Ártico, digamos. O sea que sería la circumpolaridad y luego la Antártida. Cuando nosotros firmemente consideramos que hay 2 circumpolaridades, con sus grandes diferencias y algunas similitudes. Pero, bueno, de hecho tenemos este programa, tenemos este journal,
Y además hemos creado la International Association of Circumpolar Sociocultural Issues, la Asociación Internacional sobre Estudios Circumpolares Socioculturales, que tengo el honor de presidir, a la cual también pertenece de una u otra manera Jorge Vilches. Organizamos congresos internacionales en distintas partes del mundo. Jorge ha asistido a algunos de ellos. Es decir, la USAL es líder en América Latina en cuanto a los estudios circumpolares, norte y sur. No es meramente solamente la cuestión antártica, con toda la importancia trascendente que tiene, ¿no? Sino también enlazar este fenómeno de la circumpolaridad, que para el norte es simplemente el Ártico, en esta cuestión bipolar, ¿no? Incluyendo la zona subantártica, ¿no es cierto? Patagonia, Tierra del Fuego y Oceanía, ¿no? Bueno, y además, bueno, estamos posiblemente, si el presidente del CES así lo considera, estamos pensando en desarrollar un poco más esta temática con cursos, digamos, ¿no? De mayor extensión, más allá de ciertas conferencias y presentaciones. Así que, bueno, ¿alguno de ustedes está especialmente interesado en la cuestión circumpolar, Ártico-Antártida? Es decir, más allá de los intereses, ¿no? Que es absolutamente lícito, pero digo, ¿están desarrollando alguna tarea en alguna institución vinculada a esa temática o individualmente lo han hecho? Es una simple curiosidad mía, ¿no? Bien. Bueno, les agradecemos nuevamente la presencia, también a Jorge por su presencia. Jorge es una persona, y es el último que digo, de una enorme vocación docente, ¿no? De hecho, hace casi 3 semanas que está en el país, en distintas provincias, Córdoba, Jujuy y otras más. Inclusive ha dado clases en escuelas secundarias, digamos, ¿no? Con un gran éxito, porque hay que interesar a los adolescentes, ¿no? Por supuesto, tienen el interés a flor de piel, pero también hay que estar a la altura de ese interés y esa necesidad que tiene la juventud. Así que, en ese sentido, los felicito a Jorge, que me honra con su amistad. Bueno, muchísimas gracias. Y No sé si habrá preguntas. Cierto, perdóname. Sí. ¿Alguna pregunta le quieren hacer a Jorge o comentario? Yo le paso la computadora a él. Si no, Bueno, Si muy no hay interesante, preguntas, yo les voy a preguntar, muy interesante, muchas gracias. Creo que los dormí un poco, es que es demasiado material y fue muy rápida la presentación, pero No, pero es se entendió perfecto. es una región muy interesante y está de actualidad, o sea, porque el presidente Trump está queriendo esta zona. Los groenlandeses están muy preocupados, los canadienses, por la primera vez, que yo ya llevo viviendo en Canadá 40 años y es la primera vez que siento hay como una angustia, toda la gente está muy preocupada porque pues, somos super aliados de Estados Unidos y le digo, con el NORAD, hay tropas americanas en North Bay, a 120 kilómetros de donde yo vivo, y bien recibidas, y también tropa canadiense en Estados Unidos. O sea, no entiendo, y sí me preocupa, sí estamos preocupados. Por otro lado, están ahora, se habla mucho bueno, de los rusos que están haciendo acciones concretas, pero nadie habla de los chinos. Los chinos ya también están iniciando, están pasando por estos lugares. Ya tienen pocos rompehielos, pero tienen. Se me había olvidado decirles, ustedes tienen un rompehielos también.
es un barco que fue construido en Finlandia. O sea, ustedes también tienen, pues tienen una experiencia muy bonita que a mí me gustaría conocer. De hecho, aquí con Enrique me está haciendo bipolar, me voy bipolar. Ahora, yo nada más estaba interesado en el polo norte, pero ahora ya me estoy interesando en el polo sur, entonces me voy de aquí bipolar. No Muchas sé si gracias tengan por la alguna pregunta. exposición, ¿eh? Muy agradecido, Gracias, gracias. muy amable. Gracias, muchas gracias. Sí. José, ¿qué pasó? Nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, José.